En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Soy Carmen Enit Acevedo. A esta hora, a las 11:02 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Estamos casi listos para irnos para Chicago. Tenemos una súper actividad esta semana hasta el próximo lunes en Chicago con la diáspora puertorriqueña, aquellos que hacen patria puertorriqueña, donde quiera que se encuentren. No se olviden que vamos a estar a partir de mañana, los programas van a ser desde allá. Vamos a estar en toda nuestra programación regular. Esto es lo último, Noticias con Café, que palo es noticia. Pero sobre todo vamos a tener información de esa conversación que vamos a iniciar como proyecto con la diáspora de Chicago en una actividad el próximo viernes, 7 de la noche, hora de Chicago, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, para conversar y compartir por 2 horas y también hacer un esfuerzo de recaudación de fondos para mantener este proyecto vivo. A esta hora, en Esto es lo último, vamos a hablar de 2 asuntos que nos parecen súper urgentes. Uno, el fogón prendido de Carite en Guayama. Anoche estuvimos repasando los videos de diferentes fuentes de información, sobre todo de los compañeros que hacen observación comunitaria, José Luis por un lado, y otros, Alexander Pavón, que es de allí de la comunidad de Guayama, sobre lo que pasó en esa vista, hasta cierto punto, intervención del alcalde de Guayama, que aparenta ser el que tiene jurisdicción sobre lo que está pasando con la carretera 742. Vamos a hablar sobre eso, vamos a traer algunas imágenes y sobre todo vamos a contextualizar qué es lo que supuestamente está pasando en Guayama y ahora ni siquiera el que amenazaba hasta con armas de fuego a los residentes que fueran a pasar por la carretera 742, que cerraron con un portón y 5 candados, dice que eso es jurisdicción de la Autoridad de Energía Eléctrica. Josué Colón, vamos a ver si asume responsabilidad sobre lo que está pasando en Carite, Guayama. Allí estaba también el alcalde de Calley, Rolando Ortiz. Y como segundo tema de telón de fondo, tenemos que hablar de lo que va a pasar en 24 horas y el gobierno de Puerto Rico no le dice nada a los constituyentes, los y las constituyentes que están esperando porque se resuelva a su favor lo que está pasando con la crisis energética en Puerto Rico y apagones todos los días. Luma Energy, como ustedes saben, se le vence el contrato en las próximas 24 horas y hasta el momento nada dicen. Ayer tuvimos información de que estaban reunidos en el Hotel El Convento, en una mesa bastante grande, ejecutivos de Luma. No se sabe discutiendo qué, y de hecho no pudimos nunca constatar si en efecto habían oficiales del gobierno de Puerto Rico en esa reunión a pasos de la fortaleza. Antes, como siempre, voy a saludarlos. Qué bueno que están por ahí. Por ahí está Gladys Esther, dice, despellejando el país de los puertorriqueños. Después hablar de terrorismo. Quieren cambiar al administrador de Luma por Josué Colón. Eso dice Miguel Piro Padilla y eso ha trascendido desde el primer momento en que empezaron a tratar de manejar la crisis, criollizando, porque se creen que poniendo puertorriqueños, todos sabemos lo que pasa y lo que puede pasar. El problema no son los puertorriqueños al poder, el problema son puertorriqueños que responden a la visión neoliberal y a la visión de tape y de truco que se manifiestan en este tipo de contratos que son leoninos. Siempre hemos aclarado lo siguiente: a la privatización de servicios esenciales podemos estar en desacuerdo. Finalmente, si el gobierno de Puerto Rico lo hace, por lo menos que los contratos sean a favor del pueblo. El problema es que nunca lo han sido y ahí están las experiencias del aeropuerto de Puerto Rico y de corporaciones como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el pasado. Por ahí está Idaluz Negrón, Rubén González, saludos desde Nueva York, saludos. Rubén y todos los que viven en Nueva York, prepárense que la próxima gestión que queremos hacer es convocarlos y convoyarlos, como decimos en country, a todos los miembros de la diáspora puertorriqueña o por lo menos a los que se manifiestan y participan de nuestros programas siempre y están ahí al pie del cañón
para organizarnos y que sean parte de ese esfuerzo que queremos hacer en todas las ciudades, incluso fuera de Estados Unidos, donde hay puertorriqueños y quieren mantener esa conversación vigente en dos vías, de aquí para allá y de allá para acá. Un abrazo fuerte, Carmen Enid, dice Scarlett. Gracias por informarnos con la verdad. Te agradezco a ti ese adjetivo. Gracias de verdad que me enorgullece saber que piensas que aquí realmente somos responsables con la información. Ibel Grajales también está por ahí. A este Pilu lo tienen amarrado porque está casado con Luma, dice Edwin Torres, perdón. Luz Calderón también está por ahí. Zaida Mejía, a mi amiga Idrisita Delgado, que debe estar por ahí también. Siempre, Nieves Brach, desde Vieques. Por fin te veo en vivo, trabajando mucho con los pasteles, pero te veo siempre grabado. Qué bien. Ayer me encontré una persona cerca aquí en el barrio que me decía, tú eres Enid, y eso que yo andaba con mascarilla. No puedo decir que no soy yo. Pues sí, soy Enid y dice lo mismo, que me escucha siempre por YouTube, agradecida de eso. Por ahí está Sonia Pérez, Edwin Torres, Marisol López González, gracias amiga. Y qué bueno que estás por ahí, hace tiempo que no te escuchaba ni te veía. Y gracias por tu apoyo siempre, María Buxó, Rita Guzmán, Zaida Mejía, Robert Baldwin, qué bueno que estás por ahí. Juan Elías López, saludos bonitos. Gladys Esther siempre desde Vega Baja. Gladys, tenemos que hablar mucho, está pasando mucho por ese barrio tuyo. Buenos días, hoy te robé lo de Pipo Olmar. Maristela Bogli, Maristela, saludos. Maristela, pero te vas a poner tanto nombre, entonces yo no lograba. Qué bueno que estás por ahí. No, recuerda que lo de Pipo Hallmark no es mío, es de una persona en Twitter y yo siempre lo traigo porque es lo que siempre ocurre. De hecho, no se lo había dicho a nuestro señor director, pero le digo desde tempranito que si puede conseguir una imagen que le envié ayer de lo último, porque ahora no solamente es Pipo Hallmark, ahora es Mellado Hallmark, con fondos del gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud, con fondos de la Chequera del Pueblo, radica o promociona el cumpleaños del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, que por un lado me dicen que está buscando ser el candidato del Partido Nuevo Progresista a la comisaría residente, pero por otro lado, otra internauta me dice que lo que le dicen es que está buscando ser alcalde de un municipio, y no sé por qué pensaría que estamos hablando del municipio de Guaynabo, pero bueno, eso está ahí. Vamos a ver, tanto tiempo. Berenigna Marien, saludos, tú también hacía tiempo que no te veía. Por ahí está Magdi Cabán desde Carolina del Norte y siempre nuestro amigo Alfonso Padua de Harrisburg, Pennsylvania. ¿Cómo fue que dijo? Estoy perdido por los horarios, tranquilo y tranquila. Bueno, vamos a empezar por Mellado Hallmark. Ustedes saben que el secretario del Departamento de Salud nunca contesta los requerimientos de información del periodismo bona fide, no solamente de Carmen Enid y de Bonita Radio, tampoco lo hace de colegas que hacen investigación como el Centro de Periodismo Investigativo, etc. Pero tiene la capacidad desde el Departamento de Salud de promocionar su cumpleaños, como si fuera, en efecto, como diría Néstor Duprey, un infante. Un infante, bueno, era una infanta realmente, pero como si fuera este príncipe con diferentes imágenes que nos sorprende que no fuera solamente el gobernador de Puerto Rico el que lo felicitara, porque el gobernador nos tiene acostumbrados a que veamos esas imágenes en sus redes sociales, porque son las imágenes que el gobernador siempre coloca hablando de los funcionarios de su gabinete que cumplen años. Fíjense la imagen que coloca el Departamento de Salud en sus redes oficiales. Y le pido al señor director que nos deje ahí un momento. Y son las imágenes de esta persona que parecería que está en efecto
evolucionando en el tiempo de un médico que se hacía pasar como el gran samaritano de proyectos en Haití, etcétera, etcétera, a ser secretario del departamento y que evoluciona finalmente a ser un funcionario sin la bata blanca y sin estar definido como secretario del departamento. Mire, si esto no es un uso indebido de fondos públicos para una campaña como la que parece que vamos a ver de el candidato en el 2024, alguien que nos lo explique de otra manera. Es en las redes oficiales del Departamento de Salud que se coloca esta imagen. Y ahí está el tuit. Esto nos sorprendió ayer increíblemente. Y yo lo quería traer a la sazón de ese comentario de Maristela, de cómo le llaman al gobernador, que en efecto le llaman Pipo Hallmark. De hecho, yo me enteré que era el cumpleaños de este funcionario candidato en el Departamento de Salud porque el gobernador lo colocó en sus redes como siempre. Y esto hay que dejarlo y ponerlo en la nevera, porque esto lo vamos a ver en el 2023, porque esta gente van a dejar sus posiciones en el 2023 para irse a hacer campaña, como la está haciendo ahora el secretario del Departamento de Salud, Medrado López, cada vez que hace una presentación pública como secretario, que se va a repartir, a saludar y a dar las manos como si fuera un candidato, que sale con la esposa en las actividades del 4 de julio, con la bandera americana, etcétera, etcétera. Esto es parte de lo que la gente se cuestiona si es de realmente un gobierno que le está sirviendo al país en un momento, y qué bueno que utilizamos y me trajeron este ejemplo, en un momento en que incluso la prensa de Estados Unidos que cubre mucho a Puerto Rico, en el caso de David Becknock y CBS, se está cuestionando dónde está el Departamento de Salud para ir a supervisar y fiscalizar lo que está pasando en los hospitales con una imagen propia de lo que está pasando en los hospitales con las citas de las mujeres embarazadas, que son citas rutinarias, en un momento en que esto es noticia en Estados Unidos. Esto es lo que está pasando, en un momento que se está cuestionando lo que está pasando con la reforma, que se está cuestionando lo que está pasando con los planes médicos y lo que quieren hacer los planes médicos en materia de legislación, que los coloque también como proveedores de servicios de salud. Y el gobernador de Puerto Rico, lo que ustedes dijeron que no estaban. Y el secretario del Departamento de Salud haciendo campaña política con su cumpleaños. Yo estoy segura que si vamos el año que viene porque todavía no es un candidato oficial, al registro del Contralor Electoral cuando sea candidato oficial, nos vamos a encontrar con la celebración de su cumpleaños. Y empiezan a gestionarlo desde ya, con fondos de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y dice mis 2 centavos, y después si quieren que paran más muchachos, exactamente. Y no van a hacer nada porque Luma siempre dice Mellado sale hasta en los anuncios de cine, exactamente. Dice Peregrina, eso me da tanta vergüenza. Así mismo, a lo galán. Buenos días, Arnaldo Cifre desde Tampa. Dice que está decepcionado. Vamos a ver con qué, con mi país. Hoy verán que Dalmau y Tácito dicen que le van a lograr unas enmiendas al contrato. No hay voluntad. Y Tatito, ya te entendí. Negociarán a su conveniencia. Bueno, yo pienso que si algo ha pasado, y lo hablábamos ayer con el contrato de Luma, y ahora podemos entrar al asunto del contrato, es precisamente que el Partido Popular es básicamente casi inexistente, más allá de haber supuestamente hecho algo o planteado algo desde la legislatura con funcionarios electos que eran del Partido Popular, pero como sabemos, como en el caso de Luis Raúl Torres, se desafiliaron. Y yo creo que ahí está uno de los grandes problemas del Partido Popular, de seguirse queriendo distanciar, pero cada vez pareciéndose más al Partido Nuevo Progresista. Fíjense que nosotros hablábamos ayer de las posiciones con relación a la violencia de género que asume Tomás Rivera Schatz
como portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, cuando se junta con Alejandro García Padilla en una transmisión y análisis de un medio tradicional. Si lo que quieren hacer, y fíjense que me parece que han caído en una super trampa, lo que les funcionó en el pasado, que era establecer desde los medios de comunicación la retórica y el discurso desde el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, dejando siempre un espacio en algunos medios para el Partido Independentista, pero casi nada, ¿verdad? Pero casi un token en algunas ocasiones, de hablar desde sus discursos propios para tratar de establecer que había un balance ideológico en la discusión pública. Pero a todos sabemos que lo que estaban haciendo era ganando adeptos, uno y otro partido, que finalmente los hemos visto turnarse en el poder, y más allá de turnarse en el poder, tener unas alianzas, porque ellos sí hacen alianzas, y unos acuerdos que han provocado que el país ya no los veas como rojos y azules, sino como un naranja, porque realmente son el uno para el otro para mantener ese poder. Eso que originaron hace quizás 30 años, cuando Pedro Rosselló González se dio cuenta que había que obtener y tener capturados a los medios de comunicación para gestionar esa estrategia, hoy le puede dar en la cara cuando el país se viene dando cuenta que más allá de rojos y azules, como ellos habían visto y visibilizado el movimiento electoral y la alegada democracia que se debate en las urnas cada 4 años, se da cuenta que sus problemas siguen siendo los mismos, a pesar de que quien les está hablando directamente en esos medios de comunicación son esos que se alternan en el poder. Y con eso lo que quiero decir es que lo que fue una fórmula efectiva para el Partido Nuevo Progresista, que fue tomar por asalto los medios de comunicación, desechando los medios, claro, con el contubernio de los medios de comunicación y sus gerenciales y sus dueños, por decirlo, por ser más específico, porque realmente son los dueños los que dirigen el esfuerzo el esfuerzo mediático. Hoy podría tener un serio problema, porque ahora, con tantos esfuerzos de comunicación y con tanta comunicación directa que viene desde el periodismo independiente, sobre todo en las áreas y en los lugares donde se está informando el país, la gente puede aquilatar lo que está pasando con unos y otros. Y si ayer lo vimos con ese esfuerzo de cómo se cayó la boca y cómo casi le pasa la mano Alejandro García Padilla a Tomás Rivera Schatz cuando justificó que las mujeres volvieran con sus agresores y por eso las mataban, nosotros podemos estar viendo eso mismo en el asunto de Luma. Porque el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular se enredaron en el poder de los congresistas y del poder en Washington que gestionó el contrato de Luma con el contubernio de esos cabilderos de aquí y esos cabilderos de allá. Y ahora no sabe cómo el Partido Popular puede salir de esto, porque la gente lo coloca en el mismo lugar donde quizás están colocando a Pedro Pierluisi. Pero en ese sentido me parece importante que se esté dando cuenta el país de que esa es la reproducción de contenido que sale cuando no te habla el periodismo bona fide, pero te habla un analista que está atado ideológicamente y por razón de contratos, etcétera, etcétera, y el dueño por razón de los anuncios del gobierno, a esa visión oficialista. Así que hoy podemos tener ese análisis crítico y ustedes pueden tener información y pueden hacer su propio análisis de quién está hablando y por qué está hablando. Yo creo que lo más importante es eso. ¿Por qué un medio de comunicación no reproduce lo que la compañera Mili Méndez está atendiendo? Y hay otros medios como la compañera Ayola Virella que se lo ha publicado en el medio que dirige, en Metro. Esto precisamente que se está ventilando desde septiembre, el asunto del aumento del presupuesto de Luma.
se está ventilando desde septiembre, y les voy a decir específicamente la fecha porque encontré la historia. Y es esa historia que planteaba que Luma estaba pidiendo un aumento, y estamos hablando de septiembre 15, un aumento de $7 millones en su presupuesto. Luma lo niega, pero el representante de los ciudadanos y del interés público en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica presentó el documento, y ahí está el documento. Vamos a ponerlo en pantalla. El documento establece claramente que hay un aumento, nada más y nada menos, y eso es lo que es terrible, y eso es lo que hiere la retina. Nada más y nada menos que por el aumento en el costo de la vida, inflación de $7 millones. ¿Qué pasa cuando se habla de un aumento en el costo de la vida? Pues fíjese, estamos hablando de que Puerto Rico, desde el 2021, los titulares están estableciendo que el costo de la vida en Puerto Rico se ha disparado hasta un 30%. Estamos hablando de que esta portada del periódico Metro fue específicamente en octubre del 2021, un año y un mes. Y hoy nos dice Luma que ya había negociado con el gobierno de Puerto Rico y estaba discutiendo en septiembre de este año con el gobierno de Puerto Rico y el negociado de energía un aumento de $7 millones por la inflación. ¿Cuándo el gobierno de Puerto Rico le va a aumentar el salario a los funcionarios, a los empleados públicos por la inflación? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo le va a pedir a la empresa privada que en efecto le aumenten el salario a sus empleados porque hay una inflación de hasta un 30%? ¿Cuándo se lo va a decir el gobierno de Puerto Rico? ¿Cuándo le va a hacer un mensaje especial el gobernador de Puerto Rico para decir si es justificable para Luma, es justificable para ti? No, no lo dicen. No lo dicen porque lo más importante para ellos ahora mismo es mantener el silencio con relación a la extensión del contrato de Luma, pensando que la gente, como es Navidad, se va a olvidar. Sí, porque las Navidades en Puerto Rico ustedes saben que empiezan después que se acaba el Día de Acción de Gracias. Y aparentemente en esas estamos. Todo el mundo quiere baile, botella y baraja, y yo estoy de acuerdo porque bastante que nos hemos chupado una crisis y un año difícil. Pero también hay que hablar de esto. ¿Cuándo le va a decir el gobierno de Puerto Rico al país que nos merecemos, que se merece, que todo lo que no ha hecho el secretario de Hacienda buscando a aquellos que le han robado al erario, como el asesor de tecnología, el supersecretario asesor de tecnología en la Fortaleza, Volkers, que no llenó planilla de contribución, pero lo premiaron siendo asesor del gobernador? ¿Cuándo le va a decir el secretario de Hacienda al país que va a buscar a todo aquel que le ha fallado a Puerto Rico, aunque esté al lado del gobernador de Puerto Rico? No, no se lo dicen, pero le dan 7 millones más a Luma. Un aumento de salario produce más inflación, dice Carlos Rafael Ramírez Molina. Exacto, es posible. ¿Cuándo le van a decir entonces que van a buscar los mecanismos? Gracias por tu comentario, Carlos Rafael. ¿Cuándo le van a buscar los mecanismos como, entre otras cosas, los famosos problemas que tenemos con las leyes de cabotaje para abaratar los costos de los productos que entran a Puerto Rico? ¿Cuándo tiene un proyecto el Partido Nuevo Progresista para aliviarle el bolsillo a los puertorriqueños y que sea más viable vivir todos los días en un país donde tú vas al supermercado y una lechuga americana
de las malas te cuesta $5. Vamos a empezar por hablar de lo concreto. ¿Cuándo Luma le va a decir a Puerto Rico que en efecto esa inflación que ellos alegan le está costando a una familia de 2 personas en San Patricio hasta $600 de energía eléctrica? 2 personas, $600 de energía eléctrica y se la cortan todas las semanas. Perdón, hay apagones todas las semanas. No, realmente no me cuadra. Que no puede llenar informes, Rita Guzmán dice que Volkers no puede llenar informes. Cuando la rana eche pelo, dice Rubén González. Oye, si Josué Colón dirige a Luma, el PNP se acabará de apoderar de un monopolio público legalmente. De un monopolio público legalmente. Vamos a ver, en Puerto Rico se privatizan los activos, pero se socializa la deuda. ¡Qué ñame! Exactamente, Carlos Díaz. Cabotaje, más no voy a decir eso que estás diciendo. Yanni, Pierluisi tiene la mayor cantidad de dinero en su campaña, la reelección pasa del millón. Eso lo vi. Me parece que eso merece un análisis un poco más profundo. Yo, por encima puedo decir que definitivamente lo que está tratando de provocar una publicación como esa es precisamente que la gente se dé cuenta que Pedro Pierluisi insiste en ser gobernador y que como aquí todo se asemeja al que tenga mayor poder adquisitivo y la mayor cantidad de dinero recaudado, pues definitivamente traen el titular para que esté ubicado la gente que le gusta ganar elecciones. Me parece que la información requiere un poco de más profundidad y no la voy a discutir porque en este momento no me siento lista para discutirla. En el documento indica sobre el costo de vida, hipocresía del gobierno que le aumenten los residentes de igual porque en Estados Unidos proveen a los trabajadores alza del costo de vida, a los retirados y a los que reciben seguro social. Dice Areli Nieves. Placas solares para el barrio. Bueno, ese proyecto está por ahí en Estados Unidos hoy. De hecho, creo que se va a discutir y va a llegar al floor de la Cámara el proyecto de Grijalva que apoyan otros legisladores, otros congresistas con relación que no creo que sean los 5,000 millones que pidió Grijalva. Parece que el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto hasta 3,000 millones. Hay que ver cómo va a quedar. La inflación es para los puertorriqueños, el dinero para los políticos y amigotes empresarios con el partido piramidal. El documento del representante de los consumidores de la AE revela más cosas. Cierto, revela más. En este momento no necesariamente estoy entrando en la discusión porque no he tenido tiempo de entrar en ello. Pero prometo que en estos días lo voy a analizar y vamos a hablar más en profundidad sobre ese asunto. A esta hora establezco que estamos auspiciados por Bayamón Heart and Lung Institute, el centro de servicios cardiovasculares más especializado y con la mejor tecnología en Puerto Rico y el Caribe. También está como auspiciador Vanilla Gift Card. Esta Navidad regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Y como siempre, las cooperativas y el sistema financiero puertorriqueño entre las cooperativas Vega Alta Coop y Juana Díaz Coop. Gracias por estar y apoyar el periodismo independiente. No se olviden que hay un esfuerzo también. Aquí hacemos esfuerzos de todos lados para atraer el dinero que nos propone continuar con el esfuerzo periodístico independiente, tener más relevo generacional y sobre todo mantenernos súper al día en las maneras en que ustedes se están comunicando, y ese esfuerzo lo hace Marni Ferrer a través del proyecto de ventas y mercadeo de Bonita Radio. Allí en mferrer@bonitasradio.net consiguen a Marni y le hace una propuesta en menos nada. Y si no, se comunica conmigo que los ayudamos. carmenenit@bonitasradio.net. La supuesta inflación se la sacan de la manga production. Eso es cierto, Alfonso. Mayra L. Alicea, a ellos no les importa porque el sueldo que les paga el pueblo no da cabida a necesidad como las pasamos nosotros. Uno de los grandes asuntos de esto es precisamente cómo los gobiernos pueden contestar esas preguntas que ustedes tienen.
los jefes de agencia, las jefas de agencia, yo insisto en que este gobierno es uno de los más problemáticos en mantener la información pública porque la controla a tal punto que decide a quién le da información y a quién no. Ayer yo hablaba con una persona a quien le pedí una información pública, no voy a decir quién es. Es una persona que siempre me contesta y me cuestionaba, ¿no? Porque a ti no te cae bien fulano, un jefe de agencia. Yo le dije, no es que no me caiga bien, yo no tengo nada personal, yo no lo conozco ni, ¿verdad? Ese no es el trabajo periodístico. Lo que pasa es que nunca me contesta una llamada, nunca me contesta una petición de información, sobre todo una petición de entrevista. Y yo creo que lo dejó caer de alguna manera. Y fue interesante porque yo le dije, yo sé que ustedes tienen instrucciones de la fortaleza de no contestar mis preguntas y de no contestar, y que los jefes de agencia no estén disponibles para Bonita Radio. Y es así. O sea, es que no es a mí nada más, volvemos, es a todo aquel y toda aquella periodista que tenga preguntas legítimas para un gobierno que se supone que le conteste a sus constituyentes lo que hace o lo que no hace en materia de resolverle esos asuntos que están ahí, que limitan la capacidad de tener una vida plena en una alegada democracia. Y dicho eso, vamos al tema. De hecho, tengo que decir que estoy en vías de comunicarme con el alcalde de Guayama. El alcalde de Guayama, Obrein Vázquez Molina, para hablar sobre este asunto de Carite y lo que comenzó con una denuncia pública de las comunidades de Carite alrededor de lo que a mí me parece es el colmo de la privatización y de la incapacidad de un gobierno de rendirle cuentas a sus gobernados. Estamos hablando específicamente de la carretera 742 en el barrio Carite, entre Calley y Guayama. Y aquí hay una jurisdicción compartida hasta cierto punto, porque es una jurisdicción límite entre Calley y Guayama, y allí estaban ayer, en esa vista que supuestamente, o en esa reunión que se iba a dar entre unos y otros, a la 1:00 p.m, parecería que iba a ser en el municipio de Guayama, pero finalmente fue en el lugar donde convocó la comunidad para que se allegara a todo aquel que piensa que es una injusticia que la carretera 742, una vía pública perteneciente a la jurisdicción del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la hayan cerrado en medio de la pandemia con 5 candados por el dueño de una residencia que ahora sabemos que se utiliza como una casa de rentas a corto plazo, Airbnb, y supuestamente la Autoridad de Energía Eléctrica y la Policía de Puerto Rico. Yo quiero empezar diciendo que las imágenes que estamos viendo son del león fiscalizador que subió un dron y participó ayer, lo vi en los diferentes videos, y vi videos tanto de el observador que mantiene una vigencia de observador en este tipo de conflictos comunitarios o denuncias comunitarias, como es José Luis, y otros videos de una persona que se conoce como Alexander Pavón, que también es un vecino del área de Guayama. Esta es la represa del lago Carite, o lo que funcionó en algún momento como represa al lago Carite. Honestamente no sabemos el estatus hoy. Y este es el efecto de una denuncia que llegara hasta los colegas de el Cuarto Poder, y son personas de 4 o 5 comunidades, 300 familias, que denunciaron que han tratado de que alguien les explique por qué cerraron esta carretera que es un paso hacia Guayama, y nadie les contesta. Las contestaciones que han recibido de una persona de nombre Jerry Colón es amenazas, incluso amenazas con armas de fuego.
A mí me pareció interesante que allí llegara ayer por lo menos 40 efectivos de la policía de Puerto Rico, porque supuestamente los llamaron para que participaran asegurando el derecho a la libertad de expresión de los que iban a protestar. A mí me encanta cuando yo veo, y fíjense, y créanme que lo escuché, le di para atrás y para adelante esos videos como 3 veces, porque yo no podía creer lo que escuchaba. Y este policía, alegado coronel de la policía, había uno vestido con sus estrellas y otro que parecía una hormiguita atómica, hablando con el alcalde de Guayama y con las personas que estaban protestando, porque ellos supuestamente llegaron, es el de la izquierda de las gafas, llegaron a un acuerdo con las personas de la comunidad para reunirse y que ellos explicar por qué esa carretera estaba cerrada. Lo que les digo que me encanta es cómo esta gente se creen que los demás se creen, porque los ven humildes, porque los ven que son personas trabajadoras, necesariamente no con educación formal. O sea, el prejuicio los lleva a establecer que a esta gente los vamos a coger de pensuaco. Y este hombre, este coronel o este funcionario, y creo que es teniente coronel porque le veo las 3 estrellas, hablaba de que no, porque usted sabe que nosotros aquí lo que queremos es asegurar y por eso vinimos. Oiga, 40 efectivos de la policía. A mí me gustaría preguntarle a ese teniente coronel cuántos robos se estaban cometiendo a esa misma hora en Guayama. ¿Cuántos policías habían disponibles en el pueblo, en el casco del pueblo de Guayama para atender los problemas que tienen los comerciantes allí de seguridad? Pero habían 45 oficiales allí. El que tiene la mascarilla, que es un teniente, el capitán, tiene 4 barras, es teniente. Lo menos que dijo, no, pues mucho le hemos dado. ¿De qué estamos hablando? La policía no está a dar para mucho y poco. La policía está para asegurar que allí no se le violen los derechos a la gente. Y lo primero que hicieron fue poner una valla. Es decir, por aquí no pasa nadie. La cerraron 2 veces. Jerry Colón la cerró con los candados y un portón. Y la policía de Puerto Rico llegó ayer con unas vallas. Porque la policía de Puerto Rico, los policías de Tony López Figueroa, de Antonio López Figueroa, el comisionado, sí que saben darle protección a la empresa privada. Gente, la carretera 742, el alcalde preguntó como 20 veces, pero ¿por qué la cerraron? Nadie quería contestar. ¿Quién estaba allí? Allí estaba la gente de seguridad de la Autoridad de Energía Eléctrica, que dijo que el lago Carite es de jurisdicción de la Autoridad de Energía Eléctrica, sobre todo de la división de riego, de la unidad de riego de la autoridad. Ajá. ¿Qué tiene que ver el lago Carite con el acceso a la calle, a la carretera? Una carretera que siempre había estado abierta y que la cerraron después de la pandemia. Entonces, sigue preguntando el alcalde y no había manera de que nadie le contestara. Pretendían que el alcalde se reuniera hoy con los funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica. Él le dijo, pero venga acá, yo no puedo ir allí sin fundamento. A mí nadie me ha dicho por qué esta carretera la cerraron. Yo voy a hacer mi due diligence. Yo voy a hacer mi trabajo de investigar lo que está pasando. Voy a hablar con la ingeniera de la autoridad del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a quien le pertenece la carretera, para ver. Yo le deseo suerte al alcalde, porque no se olvide, alcalde, que esa fue la que vendió a precio de pescado a Bombao el predio de terreno en el condado y después decía que no sabía nada. De hecho, ¿dónde está el secretario del Departamento de Justicia que no está investigando lo que pasó en esa doble inmatriculación? No, eso no. El secretario no está para eso. El secretario está para decir que Miguel Romero y Juan Oscar Morales no tienen nada que ver. En esa reunión
también me llamó la atención lo presto que estaba el de seguridad de la Autoridad de Energía Eléctrica para decir que eso allí es de ellos y que la unidad de riego era la que podía contestar. Ah, pero Jerry Colón, que había sacado pecho, incluso armas de fuego según la comunidad, ayer dijo que eso no era problema de él, que eso era un problema de la Autoridad de Energía Eléctrica, que era quien había cerrado aquello allí. Josué Colón. ¿Dónde está Josué Colón? Josué Colón, que tengo que decir, y lo voy a entrar en este tema de paso, que también ha salido que es uno de los que está trucando y que supuestamente el negociador de energía le está cuestionando todos los procedimientos sobre la compra de combustible que hemos visto en el pasado, cómo se ha trucado con la compra de combustible. Y ahora también sale a relucir. Pues aquí aparentemente es la Autoridad de Energía Eléctrica. La comunidad no pudo entrar, solamente algunos líderes y el alcalde. Los únicos que tenemos de imágenes son las imágenes de arriba, desde arriba, que como les dije, las tomé de un video del León Fiscalizador. Pero bien interesante, además, que en todo esto, y el coronel se identificó como Díaz Portalatín de Guayama. El coronel, el famoso coronel que está diciendo que no, que aquí lo que estamos es para velar por la seguridad. Que en esa reunión supuestamente va a haber hasta ingenieros. Y que ahora Jerry Colón no sabe nada. Que eso es todo problema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por último, ustedes saben que en medio de las denuncias de la comunidad se trajo que para allá, de esa carretera hacia adelante, uno de los que tenía llave, uno de los candados, también tenía llave la policía de Puerto Rico. Pues fíjense lo que encontró José Luis allí cuando fue ayer al área. Un dron de la Autoridad de Transportación y Obras Públicas lleno de agujeros, como si tomaran al dron de blanco, de tiro al blanco. Y una de las cosas que dijeron las personas de la comunidad fue precisamente que mucho de lo que pasa allí es que entra la policía de Puerto Rico a hacer prácticas. ¿De qué? No sabemos. Como dice Yvette Campbell, otra caja de Pandora, otro fogón prendido. ¿Y el gobernador? ¿Dónde? No, ni esto ni de nada. Pero estas son la gente que vamos a ver más tarde en el 2023 y entre el 2024 a que van a ir a hacer campaña y le van a prometer. Todos los alcaldes han perdido la credibilidad, dice Ed Méndez, todos. Ese es el de la camisa prensada, María Buzón Rodríguez. Sí, ese mismo. Distorsión de lo obvio. Uno ve estas cosas y no le puede creer. Ya el pueblo se ha quedado sin nada y la policía quiere que la gente lo respete. El problema de la policía de Puerto Rico es que yo voy a ver cómo es que le piden a la gente y cómo es que se atreve el comisionado de la policía a decir que la gente no apoya a la policía, si cuando la gente quiere que la policía los apoye, mire dónde están, defendiendo el cierre de una carretera. Vuelvo y repito, vaciaron la comandancia de Guayama. Dicen que habían 5 patrullas, de hecho yo conté en los videos como 6. Pero me imagino que ahí estaba el carro del soplapote teniente coronel y el teniente que fue allí a decir, no, aquí no pasa nadie más. El gobernador de cabeza en la quiebra, dice Luis Fernández. Y a esta hora yo les voy a pedir unos cuantos minutos porque estoy a punto de salir para el aeropuerto. Les agradezco mucho el interés en estas informaciones, sobre todo, compartan. Y no se olviden que el viernes a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, vamos a transmitir. También se va a originar en la página de Facebook del Centro Cultural Segundo Ruiz Belvis, allí en Chicago. Y nosotros lo vamos a transmitir simultáneamente. Esa conversación que vamos a tener con la diáspora de Chicago, que también se convierte en una actividad donde va a haber bomba, porque le encanta el esfuerzo también de música, y lo vamos a compartir con ellos. Va a haber jazz también de un grupo de allí, del mismo centro, de esa producción cultural increíble que hace el centro. Y vamos también a establecer nuestro proyecto de fin de año de recaudación de fondos para seguir y continuar este proyecto.
Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Recuerden que hoy a las 5 no vamos a estar, porque hoy a las 5 vamos a estar todavía camino a Chicago. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Me van a levantar bien temprano. Ya son las 6. Así es que nos vemos mañana temprano en Noticias con Café. Gracias por estar. Seguimos en esta semana. No sé por qué pienso que el jueves puede haber algún movimiento, pero bueno, eso es como una intuición, algo que tengo por ahí cerquita. Pendiente a la página de Bonita, que tenemos una historia que rompe, si no hoy, mañana. Pero parece que viene algo por ahí interesante a nivel judicial. Nos hablamos. Éxito. Buen provecho. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.